Esta semana fue una semana especial porque estuvimos celebrando ¿qué? Campamento. ¿Quién estuvo en el campamento? ¿Quién levanta la mano? Oye, Josué, ¿cuál es el título del campamento? Navegando con Jesús. ¿Hacia dónde? Puerto Seguro. Hacia Puerto Seguro. Amados, hoy tuvimos una semana como pastor. Excelente. Mire, amados, fue una semana hermosa. Y antes de que el pastor tome la parte, yo quiero que usted tenga la oportunidad de recrear un poquito lo que pasó en esta semana. Así que si usted vino, remóntense a la travesía de este viaje con el Señor. Nos preparamos. Hola, buenas noches. Soy Keishla Díaz. Estamos participando del Misión Cristiana Sinaí Summer Camp y hoy estuvimos en la clase de repostería y decoración. Hicimos nuestro K-pop de un vasito de K-pop y fue una super experiencia. Así que los invito a que el próximo año o esta semana, si tiene un brequecito, venga por aquí, no se lo pierda, que con esto se va a gozar. Soy Agustín Sánchez, estuve en el taller de sushi, hice un sushi de tripleta con spicy crab, lo hice inside out, so la alga estaba afuera y le puse un droplet de spicy mayo afuera. Estuvo en la madre, lo volvería definitivamente a hacer porque tengo que cocinarle a todo el mundo en esta iglesia. Dios le bendiga. Buenas noches, que Dios les bendiga, mi nombre es Magdalena. Ayer estuvimos aprendiendo sobre las orquídeas, donde aprendimos cómo cultivarlas, cómo tratarlas, cómo sembrarlas, y eso nos ayuda a nosotros tanto espiritualmente como físicamente porque nos entretenemos en ellas. Buenas noches familia, bendiciones, mi nombre es Jesús Vergara. Hoy estuve en el taller de pintar piedra y de varias opciones que había, pues yo elegí el mar y la tierra, que significa la creación de nuestro Padre, nuestro Rey. Hola, mi nombre es Beski. Hola, mi nombre es María. Hoy cogimos el taller de terrario. Nos dieron, ¿verdad?, lo que son las suculentas, nos dieron este envase de cristal, piedritas, una grande, otras pequeñas y tierra. En ellas realizamos, ahora mi compañera les va a decir. Realizamos con 3 diferentes tipos de suculentas donde nos explicaron que pueden estar en la luz y para mantenerlas tenemos que echarle una gotita a cada una de las plantitas. Cada 2 semanas a 3 semanas es de la forma en cómo las vas a alimentar. Y estuvo súper. Dios les bendiga. Soy el pastor Orlando. Estuve en el taller de los cafés. Una experiencia espectacular. Hicimos 2 áreas de café, uno frío y uno caliente. Mira cómo estoy temblando, que a lo mejor no voy a dormir hoy, pero estuvo espectacular. Felicidades a Tiara y a Israel que hicieron un trabajo de excelencia. Dios les bendiga. Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Melissa Flores y tomé el taller con la hermana María de cuidado de manos. Lo tomamos en el día de hoy. Y entonces aprendimos cómo cuidar nuestras manos, cómo exfoliarlas, cómo hacer cremas hidratantes para que nosotros podamos, ¿verdad?, darnos nuestros propios masajes si no podemos ir al spa de la hermana María. Y fue bien edificante porque aprendimos que nuestras manos no solamente las debemos cuidar para poder usarlas en las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que me divertí mucho, fue muy edificante, aprendí demasiado, así que muchas gracias por este taller tan hermoso, hermana María. Hola, mi nombre es Josué, yo participé en el taller de tiro con arco y fue bien impresionante ver primero cómo Alondra traía la percepción de cómo el tiro con arco era bien similar a nuestra vida con Cristo, y también pues cuando pasamos a la parte de nosotros tirar al arco pues fue brutal en verdad. Uno parece que sería fácil, pero la técnica y todo pues lo complica bastante, pero tuvimos unos excelentes instructores en el día de ayer, ¿verdad? Hola, mi nombre es Cristian Cintrón. Acabamos de salir de lo que es el taller de manejo de emergencias, en la cual yo estuve presente, ¿verdad? Lo que quiero decir sobre lo que cogimos en el día de hoy fue que obviamente aprendimos sobre cómo prepararnos en, ¿verdad?, en desastres, en momentos
que pueden considerarse emergencia, como dice el nombre del taller, ya sea huracanes, ya sea terremotos, ya sea ciclones tropicales, ya sea maremotos, etcétera. Pues a mí me gustó mucho el taller porque nosotros como los puertorriqueños tenemos que prepararnos en el momento más adecuado. Realmente a veces no nos damos cuenta de las cosas que pueden ocurrir, obviamente como la luz que se va, los terremotos que pasan, obviamente los huracanes que siempre pasan en los ciclos, ¿verdad?, del año, pero es una buena estrategia de prepararse, ya sea como que preparar una mochila, preparar un plan familiar de emergencia. Y yo siento que el taller de hoy fue bueno para nosotros, que más adelante en el futuro, a pesar de las cosas que están pasando lamentablemente pues en la connotación negativa, pues nos ayudaría a nosotros pues como humanos prepararnos para nuestro entorno, ya sea individual o ya sea familia. Yo aprendí mucho, realmente no sabía las cosas que se habían mencionado, obviamente desde los años anteriores, desde 2005, 2001 hasta ahora, y pues son cosas que son buenas. Y nada, realmente me gustó y le recomiendo a todo el mundo que no estuvo en la noche de hoy que lo pudieran coger o obviamente buscar información de ella pues en el internet. ¿Volvería al Sinaí Camp 2026? ¡Seguro! ¿Volvería al Sinaí Camp 2026? Claro que sí, claro que sí. ¿Volvería a Sinaí Camp en 2026? Claro que sí. Obviamente. ¿Volvería al Sinaí Camp en 2026? Afirmativo. ¿Volvería a Sinaí Camp en 2026? Todos los años 2027, 2028, 2029, hasta que Dios me lo permita. Aquí estaré, en mi iglesia donde me reconocieron, donde me ubicaron, donde Cristo me vino a llamar. Amén. Misión Cristiana Sinaí es lo que es. Aleluya, aleluya. ¿Estamos, hermanos, contentos? El lunes estuvimos con Javier, con Sushi. Pasa por aquí, Javier, rápido. Javier, lunes, Javier, Sushi. Sushi. Ese mismo lunes, Jay y Melissa con reportería. Pasen, corran. Martes con las piedras, Tiara y Paloma. Tiara, Y vente. Orquídea con Magdalena. Venga. Magdalena. Miércoles, nuestro café. Israel, pasa por aquí. Giovanna. Eso es. Teranio. Terrario. Eso mismo. Terario. Jueves, Alondra y Kevin, tiro con el arco. María, cuidado de las manos. Y viernes, con manejo de emergencia, con el hermano Carlos. Oh. Pase por aquí, para que te ponga los... Por aquí estamos haciendo un homenaje a cada uno de ellos. Yo quiero que usted le dé un fuerte aplauso a todos estos hermanos. ¿Sabe por qué? Vente, Pastor Luis, ayúdanos. Venga. Porque cada uno de ellos, amados, se convirtió en una de esas personas que trabajan en el taller del maestro. Amén. Y no solamente ellos daban la enseñanza de lo que le tocó, ¿verdad? Pero cada uno de ellos trajo una extraordinaria aplicación bíblica. Amado, esto era un estudio bíblico lo que estábamos cogiendo cada vez que cogíamos cualquier tipo de taller. Así que una bendición. Aprendimos a hacer el que no vino whipped cream de café. Hermano, se lo perdió. Falta algo bien importante que tengo aquí en la lista. ¿Qué falta, pastor? Y el viernes, porque estamos en un barco, en un crucero, es comer, ¿no? Y nuestra Dalia y Orlando Dalia! nos trajo un banquete, una sopa espectacular. Pasa por aquí, Dalia y Orlando, que también se merecen ese premio tan enorme. Esa sopa estuvo espectacular. Amados, y no podemos dejar pasar por alto que nada de lo que se hizo en esta semana hubiese sido posible sin una mente maestra, doblemente maestra porque es maestra de profesión. Así que yo quisiera que pase por aquí nuestra amada hermana Mayra. Yo le pido un fuerte aplauso. ¡Mayra! Nuestra líder. Mire, esta señora estaba temprano. Ella traía a una de nuestras hermanas. Ella tenía meriendas puestas. Ella tenía los talleres cuadrados. Ella tenía las voces. Esto, un detallito. Pero estamos muy agradecidos porque esto trajo fruto. Vamos a tomarnos, aquí todos los retratamos. Fíjense para acá.
Échese para allá, caminen para acá, para ponernos Kevin, al día. Cristian, presenta a Paloma. Vente, representa a Paloma. Empieza, papá. Corre. Vamos a tomarnos una foto, pero Paloma. amados, yo les tengo que decir algo. El campamento no solamente se convierte en una experiencia, vente en el medio, Mayra. Vente, pastor, aquí con Mayra. Se convierte en una actividad. Permiso. 1, 2 y 3. Más juntito. Amén. Pueden sentarse. Un aplauso para este grupo. Mire, amado, no se convierte en una experiencia de compartir y espiritual, sino que tiene un alcance mucho más. Yo tengo que decirle humildemente, nosotros mandamos a pasar a los talleristas, pero yo quiero que se ponga de pie toda la gente que hizo algo, aunque fuera recoger un papel o guardar algo o acomodar una silla. Póngase de pie. Una sillita que acomodó, unos papelitos que botó. Mire esto, amado. Mire, yo le decía, hay que dejar el taller listo. Mire, aquí trabajó toda la iglesia. Toda la iglesia. Damos gloria al Señor por eso. Y yo quiero leerle brevemente una carta que nos dejó una de las hermanas que vino acá. Y mire el testimonio que ella da. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Queridos hermanos de la iglesia Sinaí, con mucho cariño y gratitud quiero expresarle mi más sincero agradecimiento por la hermosa experiencia que viví durante esta semana en el campamento. Desde el primer momento en que llegué me recibieron con amor fraternal, tan genuino que me sentí muy amada. Cada uno de los talleres fueron impartidos con tanta dedicación, pasión y excelencia que no tan solo aprendí, sino que también sentí la presencia de Dios en cada palabra, en cada gesto, en cada enseñanza. La alegría, el entusiasmo y el compromiso que mostraron dejaron una huella profunda en mi corazón. Agradezco especialmente a mi querida amiga y vecina Mayra por invitarme y darme la oportunidad de ser parte de esta hermosa familia, aunque haya sido por unos días. Me voy fortalecida, amada y con el corazón lleno de gozo. Que el Señor continúe bendiciendo su iglesia, su liderazgo y cada ministerio para que sigan siendo luz y testimonio del amor de Cristo. Con gratitud y afecto, Sherilyn Maura de Jesús. La gloria es para nuestro Señor. Sí, Señor Jesús. La gloria es para nuestro Señor. Sí, amados, y de esto es que se trata esta experiencia. Hemos recogido muchas cosas hermosas que han pasado, pero todo se trata del Señor. Todo se trata de lo que Él hace en nuestras vidas y nos permite hacer. Así que yo le doy tantas gracias al Señor y una vez digo que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Soy bendecida de la iglesia Misión Cristiana Sinaí y les amo profundamente. Ahora sí. Vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Amén. ¿Estás ready? Amén. Oye, porque esto ha sido intenso. Pero vinimos a tener un espacio en la palabra del Señor. Y yo no puedo cerrar esta palabra de hoy sin tocar el tema con el que hemos estado trabajando en la semana, con una hermosa decoración que nos han prestado, ¿verdad?, en este tiempo. Así que le doy también las gracias a Israel por todo su invento. Dele la gloria al Señor por su vida. Y quiero invitarte en esta mañana que el Señor nos regala a que me acompañes, por favor, al libro de Juan. Vamos a leer y a considerar ahí los versos del capítulo 21, del 9 al 12. Juan 21, del 9 al 12. Y saludamos a toda la audiencia que se conecta domingo tras domingo a la Iglesia Misión Cristiana Sinaí, celebrando la victoria del Padre cada día. Juan 21, del 9 al 12.
Y mantenga su Biblia en este capítulo porque vamos a hablar un poquito sobre él. Mire lo que nos dice la palabra. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de ellos se atrevería a preguntarle: ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Puede tomar asiento. Y hoy yo quiero que hablemos un poco, porque hemos estado en este viaje, esta semana en la barca con el Maestro. Y el Maestro nos recibió el lunes y el viernes nos decía que nunca nos iba a dejar, que siempre iba a estar con nosotros. Y yo quiero hablar hoy sobre el tema: el Señor nos espera en la orilla. El Señor nos espera en la orilla. Mire qué interesante, amados, cuando nosotros miramos la palabra del Señor, hay unos momentos donde hemos estado hablando y diciendo cómo es que el Señor tiene tantos encuentros con el agua. Fíjese que si lo miramos desde Génesis, Él comienza la creación, ordenando las aguas. Y luego otro de los eventos grandes que nosotros vemos es cómo se abre el Mar Rojo, cómo se abre el río Jordán, cómo Él hace que la piedra brote agua. Pero cuando ya llegamos al Nuevo Testamento, el que se convierte en protagonista con el agua, ¿quién es? Jesús. Sí, sí. ¿Recuerda el bautismo de Jesús? ¿Recuerda el estanque de Siloé? Pero ¿sabe qué, amados? Hay unas experiencias que la Biblia habla de Jesús que son bien interesantes, y cuando empiezo a escudriñar la palabra, una de las cosas que voy viendo es que el evento de la pesca milagrosa se repite en 2 ocasiones. ¿Sabe cuándo fue la primera vez que se ve esta pesca? Cuando nosotros estamos viendo el momento en que los discípulos eran pescadores y estaban siendo llamados para empezar su obra como discípulos. O sea, todavía no tenían el título de discípulos. Se da la pesca milagrosa y el Señor le dice: vénganse conmigo, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y en ese momento ellos pescaron de tal manera que los peces, dice que llenaron ambas barcas hasta que casi se hundieron. Y en esta pesca milagrosa, amados, mientras le promete que van a ser pescadores de hombres, ellos comienzan el proceso más importante de su vida: caminar con el Maestro. Un evento que, si usted lo mira con detenimiento, estremece nuestra vida porque la gente literalmente lo siguió. Deja las redes y vente conmigo que yo te voy a hacer pescador de hombres. Y lo que vimos fueron hombres simples que aprendieron a descubrir lo extraordinario con el caminar diario del Maestro. Una de las cosas que pasa con estas personas es que ellos fueron testigos de la pesca milagrosa. Fueron testigos del ciego que le gritaba a Jesús: Hijo de David, ten misericordia de mí. Fueron testigos del momento en que Jesús hace que el muerto resucite, dejándole a la viuda provisión a través de resucitar a su hijo. Pero tenían algo especial que tú como discípulo también tienes. Sí, sí. Tenían la oportunidad de conocer al Maestro en lo íntimo. Tenían la oportunidad de sentarse a comer con Él. Tenían la oportunidad de velar el sueño o acompañarlo en su sueño. Ellos vieron el cansancio del Maestro. Ellos vieron qué pasaba con Jesús cuando llegaban momentos de dificultad y Él se separaba a orar. Eso era el discipulado.
Y en este segundo relato, en el que nos estamos refiriendo, que estamos en Juan, en capítulo 21, hay otro evento donde se da la pesca milagrosa, amados, pero el escenario era uno completamente diferente al de Lucas que estaba hablando. ¿Sabe por qué? Porque en el primer momento estos discípulos estaban como niños con juguete nuevo. Estaban descubriendo al maestro, estaban viendo los milagros, estaban viendo cómo la gente se unía. Y yo quiero que usted se imagine la escena. Jesús caminaba y yo imagino a ellos. Yo soy de los discípulos, échate para allá, dame un espacio. Abran paso, que por aquí viene el maestro. Y me llegaban a los niños, sálganse para allá. Y el Señor, deja a los que lleguen acá. Amado, y no estamos hablando de gente necesariamente, aunque había gente dentro de los discípulos que tenían educación, muchos de ellos, los pescadores específicamente, eran gente simple, sencillas. Y de momento los subieron de rango, se convirtieron en figuras públicas. En Israel los identificaban. ¿Se acuerdan de Pedro? Yo te conozco. Entonces, cuando llegamos a esta otra pesca milagrosa, el escenario es diferente porque es un escenario que se da cuando ya Jesús había resucitado. Ya ellos sabían quién era Jesús. Ya ellos sabían que uno de entre ellos lo había negado. Ya ellos sabían que uno de ellos había sacado pecho y había dicho que no lo iba a negar. Y ya aquí lo había negado. Ellos sabían que la cosa en Israel estaba caliente. Porque si se llevaran a Jesús, posiblemente ellos estaban pensando, yo sigo. Porque me conocen, porque me identificaron, porque ahí estoy yo. Entonces lo que se empieza a ver en este momento de la pesca, amado, ser un ambiente de desolación, de reflexión. Como cuando usted pasa un mal rato y uno se queda en esos últimos días, como decimos en puertorriqueño, aguantando y pasando el cantazo. ¿Sabe lo que es pasar el cantazo? Uno se queda en silencio, uno reflexiona, uno se queda en un momento que no quiere ni hablen mucho. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer y a dejar que las cosas vayan pasando. Y en ese contexto es que ellos van a pescar. Y cuando vemos el relato que nos da la palabra, dice que ellos no atraparon nada en toda la noche, como se había visto. Y al amanecer Jesús se aparece en la orilla y les da una instrucción específica. ¿Sabe qué le dice? Tira la red, lo dice en el verso 6. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Fíjese qué interesante. Él le da una instrucción específica. A la derecha de la barca. Una instrucción específica. Sí, sí. Y dice la palabra que fueron 153 peces los que encuentran. ¿Y a dónde yo te quiero llevar, amado? Que muchas veces los esfuerzos que nosotros hacemos no dan fruto. O pensamos que no los dan. Y nos sentimos cansados. Nos podemos sentir atrapados. O pensamos que lo que estamos haciendo va a tener realmente el efecto. El trabajo que yo estoy pasando con este muchachito dará su fruto. El tiempo que yo estoy invirtiendo en mi matrimonio dará fruto. El tiempo que estoy invirtiendo en mi vida. Porque yo sé que para arreglar todo lo demás yo tengo que empezar conmigo. ¿Seré capaz de llegar al grado que debo llegar para ser aprobado por el Señor y tener paz y seguir hacia adelante? Aleluya. Santo Dios. Porque muchas veces tú estás en un proceso donde puedes estar orando y esperando y sientes que no pasa nada. Y ahí, en medio del cansancio, en medio de tu frustración, llega el maestro a cambiar la historia. Así como estaban ellos. Amado, usted sabe lo que es pescar toda la noche. Póngase en el lugar de ellos.
estar en el mar, en la oscuridad, en un lugar donde los vientos cambian inesperadamente. Y pasan las horas y hay que tirar la red y no pesca. Y vuelvo a tirar la red y no pasa nada. Pero allí Jesús se aparece al amanecer. Qué casualidad, porque en el amanecer hay nueva esperanza. Amén. En el amanecer hay una nueva oportunidad. En el amanecer tienes el espacio de empezar a ver con claridad aquello que en la oscuridad no podía ver. Y muchas veces hay cristianos que están viviendo en la oscuridad. No lo veo, Señor, estoy esperando, todo sigue igual. No lo veo. Santo Dios. Pero de momento llega el Señor, que es la luz del mundo, el amanecer de nuestra vida, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que nosotros sepamos que en nuestro cansancio Él se va a levantar. Que después que tú trates con tu fuerza, Él te va a decir, ahora yo te voy a enseñar cómo lo va a hacer. Aleluya. Amén. Y empieza a cambiar el panorama de nuestra vida. Y fíjense qué hermosa cuando nosotros miramos este capítulo. Porque cuando, dice la palabra que cuando estaban amaneciendo, les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron que no. ¿Tenéis algo de comer? No. O sea, en mi problema yo me tiré con mis propias fuerzas a buscar qué comer. Necesito alimento, me voy al mar a buscarlo, con mi capacidad, con mi conocimiento. Y estoy cansado porque no encuentro nada. Y qué interesante que el Señor le pregunta exactamente lo que ya él sabía. ¿Tienen algo de comer? Y aunque esto puede parecer algo liviano, yo quiero que usted lo mire en el momento en que usted se frustra. ¿Cómo usted maneja su frustración? Porque cuánto nos incomoda que nos pregunten algo como que obvio. Y a lo mejor si se lo hubiesen preguntado a usted, como lo hubiesen preguntado a mí en la mía. No tengo, no. Está vacía la barca. No hemos pescado nada. Pero ni me lo pregunte porque estoy cansado. Ya pasé la noche, ya no va a pasar nada. Se me pasó la oportunidad de seguir pescando. No tengo nada. Y el Señor nos hace muchas veces preguntas como esa a nuestro espíritu para que podamos reconocer dónde estamos y hacia dónde nos va a llevar Él. Sí, Señor. Él sabía que no tenían, pero querían que ellos lo dijeran. No tengo nada. Ok, echa la red a la derecha. Así que el Señor se presenta en el cansancio, en la frustración, amados, para darles dirección. Y empieza entonces a decirles que si la echa a este lado va a hallar. Y milagrosamente vemos que la red se llena, amados. Cuando ellos empiezan a ver que esta red se llena, empieza el proceso de la sorpresa, porque empiezan a entender que mientras lo hacían con sus fuerzas nada pasaba. Pero cuando empezaron a escuchar la voz del Maestro, el escenario de su vida empieza a cambiar en bendición. Empieza a cambiar en abundancia, empieza a cambiar en provisión. Y la provisión y la abundancia, amados, no se tratan de economía necesariamente. A veces necesitamos provisión espiritual. A veces necesitamos abundancia de dones. A veces necesitamos que el Señor nos dé dirección para cambiar el rumbo de donde vamos y poder entrar al camino que Él quiere que nosotros lleguemos. Así que cuando nosotros hacemos las cosas por nuestras fuerzas, vamos a obtener un resultado, pero no el que nos toca. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú escuchas la voz del Señor, amado, la voz del Señor, la voz del Señor, la voz del Señor, sí, amados, Señor. Él nos guía, Él nos transforma, Él transforma el fracaso,
en provisión, en fecundidad. ¿Sabe lo que es fecundidad? Que de donde no hay nada se produce algo, amados. Él te permite a ti de la nada que surjan cosas porque estás escuchando la voz del Padre. Sí, Señor. Entonces, en esta parte, cuando ellos tiran la red, amados, estamos viendo a Jesús como nuestro proveedor. Y mire qué interesante que fueron 153 peces, amado. 153 peces. Y aquí se encierra algo bien poderoso. Porque para la primera pesca milagrosa, Jesús les dijo: ¿ya pescaron? Ahora vénganse que yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ahora los llevó en el momento de desolación al mismo sitio. Y les dejó saber que Él seguía haciendo los mismos milagros. Sí, Señor. Pero encima les deja saber, míralos, los puedes contar, son muchos. Y la red no se rompe. ¿Sabes qué significa esa red? La red del evangelio que nosotros esparcimos. Y que cuando es esparcido, empiezan a llegar esos peces que son las almas que llegan hasta Cristo. Y a pesar de que eran posiblemente más de lo que la red podía soportar, ellos testifican: habían 153 y no se rompió. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien que necesita ser alcanzado por el evangelio, a través de tu obediencia y echas la red para que sean alcanzados, lo que va a pasar es que esa gente va a llegar. Amén. Y va a haber espacio, va a haber alimento, va a haber provisión, va a haber salvación, va a haber restauración, va a haber santificación, vivificación. Aleluya. Porque en el reino del Señor hay espacio para cada uno de nosotros, amados. Amados, la palabra nos deja saber algo que en esta semana el Señor nos lo dijo varias veces. Es importante obedecer al Señor. Amén. Tenemos que obedecer la voz del Maestro. Mientras nosotros sigamos justificando nuestras acciones, no le damos espacio para que el Señor obre. Y yo te invito a que reflexiones por cada excusa que haya en tu vida. Llévala a la cruz de Cristo. Llévala a la palabra. No la lleves al evangelio según San yo, porque según mi evangelio yo siempre voy a tener la razón. ¿Verdad que sí? Dígame si es verdad o no. Según mi evangelio, yo siempre voy a tener la razón. Y voy a tener la razón para mis respuestas, para mis conductas, para mi cansancio, para mi desánimo, para mi victimización. Pero cuando yo llego a la palabra del Señor, Él dice que Él te da fuerzas nuevas. Amén. Yo doy fuerzas nuevas al que no tiene ninguna. Gracias. O como dice aquí más adelante, amado, que en otro momento vienen con una excusa y Él le dice, más adelante, el capítulo 23, me adelanto un poquito, cuando Él empieza a hablar con Pedro, que Pedro vea que Jesús está hablando proféticamente, no quiero entrar en esto, pero al final le dice, si quiero que Él puede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Cuando dice que a ti, en puertorriqueño es, ¿qué te importa lo que yo voy a hacer con Juan? Pedro, encárgate de lo tuyo. Léalo literalmente, eso es lo que le está diciendo, que tú tienes que ver con lo que yo voy a hacer con otro discípulo. Encárgate de lo tuyo. Y cuando yo empiezo a ver mi vida a través de la cruz, muchas veces el Señor te va a decir que tú tienes que ver con lo que va a pasar con tu hermano. Mira mi plan contigo. Obedece el diseño que tengo para ti. Amén. Crece, porque el plan tuyo lo diseñé yo para bendecirte a ti. Sí, Señor. Y la obediencia, amado, es la clave para nosotros poder entrar en ese descanso del Señor.
Entonces lo otro que vamos viendo es que el Señor mientras ellos están en ese milagro, siendo parte de ese milagro, Jesús no caminó sobre las aguas. Jesús se puso a cocinar, a preparar el fuego, a poner los peces, a tener el pan listo. Y yo me imagino que él los miraba desde lejos y se sonreía, viendo a sus discípulos, todavía como niños pequeños, aprendiendo lecciones de su maestro. Y la palabra nos dice que Juan lo conoce. Y Pedro rápido se tiró, propio de él, a llegar donde estaba el maestro. Lo que nos deja saber, amado, que muchos de nosotros cuando nos demos cuenta que el maestro nos esté diciendo, tira la red a la derecha, y empecemos a ver el milagro, cuando tú vas a obedecer la voz de Dios, tú vas a empezar a discernir. ¿Sabes lo que es discernir? Vas a empezar a separar. Dice, esto es lo del Señor, esto no es. Eso representa a Juan, el discípulo amado. Ese es el maestro. Ese que nos habló es el maestro. Está amaneciendo, yo no lo veo, ese es el maestro. Y él empezó a separar. Yo sé quién me está hablando. Yo conozco esa voz. Yo conozco ese mensaje. Amados, y el amor del Señor tiene que provocar en ti discernimiento. Amén. Que tú puedas comprender cuando Él te habla. Cuando Él te dice, el Evangelio según San tú cámbialo. Mira lo que yo te digo. ¿Estás dispuesto a obedecer? ¿Estás dispuesto a romper tu estructura? ¿Estás dispuesto a que yo me meta en esa herida? ¿Estás dispuesto a que yo me meta en ese trauma? ¿Estás dispuesto a que yo me meta en tu comodidad y te incomode a un nuevo mover para mi gloria? Aleluya. Amén. Pero entonces, ¿quién llegó? ¿Quién estaba con Juan? Pedro. Pedro. Aleluya. Y Pedro se tira y llega donde él. ¿Qué representa Pedro, amados? La fe que responde con prontitud. Mientras uno ama y reconoce, aquel se tira y te va de cabeza. Jesús, para allá yo voy. Mire qué interesante. En este capítulo lo estamos viendo como un hombre que se tira con fe ante el maestro. Y par de capítulos anteriores le había negado y la fe no le había sido suficiente. Pero Pedro se tuvo que encontrar con la resurrección de Cristo para entender que todas las estructuras que tenían que ser cambiados por el Cristo resucitado. Y Pedro está a punto de tener una de las conversaciones, para mí la más importante que tiene con el maestro, que es la conversación de reconciliación. De todos los discípulos que estaban allí, para mí el más que estaba sufriendo era Pedro. Porque aunque todos podían estar abrumados por lo que estaba pasando, él sabía que tenía que darle cara al Cristo que había negado. Amados, tenemos que darle cara al Cristo que hemos negado. ¿Sabes qué significa eso? Tenemos que pararnos de frente al Señor y decirle, Señor, esto no lo estoy haciendo como tú quieres que lo haga. Yo me paro de frente a ti y te digo, perdóname. Yo te amo y estoy dispuesto a que tú hagas conmigo lo que quieras. En el mundo de la psicología nosotros decimos que tenemos que tener conversaciones incómodas. Pero con Cristo hay que tener también esas conversaciones incómodas y decirle, sé lo que tengo que hacer y no lo estoy haciendo. Aquí estoy, Señor. Yo te amo. Perdóname. Porque sé que me tengo que mover en otra dirección y estoy escuchando mis pensamientos, mis emociones y me estoy olvidando de que tú me estás diciendo,
tira la red a la derecha para que puedas obtener resultados. Sí, Señor. Pero qué linda la palabra del Señor, que nos deja saber en esta historia que mientras ellos están en su proceso, el maestro está en la orilla preparando provisión para ti. Aleluya. El maestro está sentadito con el fuego encendido, el pescadito allí dando vuelta y el pan preparado para alimentarte. Porque él les preguntó, ¿ustedes han comido? Ellos pescaron, pero ya él tenía alimento para ellos. Amén. Aleluya. Sí, Aleluya. Señor. Aleluya. 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 Ya él tenía provisión para ellos. Amados, el Señor nos llama como iglesia. El Señor quiere que nosotros seamos la iglesia que sirve, que sana y que renueva, así como los discípulos tuvieron que aprenderle, amados. ¿Y sabes qué hace Jesús cuando nos llega donde los discípulos llegan donde Él? Lo primero que hace es que restaura las relaciones. Sí, Señor. Como le mencioné con Pedro. Esa conversación que iba a tener Pedro, a él no le importó. Él lo que sabía era que el maestro que le había negado estaba allí y que él necesitaba encontrarse con él. Y el Señor estaba esperando a Pedro para restaurarlo, amados. La iglesia tiene que ser un lugar de restauración. Amén. La iglesia tiene que ser un lugar de renovación. Aleluya. La iglesia tiene que cumplir su llamado. Nosotros tenemos un llamado, amados. Tenemos que tirar la red, y tirar la red no siempre es fácil. Porque a veces tiramos la red y no pescamos. Pero qué lindo que el maestro dice, si quieres pescar, escucha mi voz. Amén. ¿Quieres pescar? Escucha mi voz. Ven a mi encuentro. Él le había dicho en el principio del ministerio, yo te voy a hacer pescadores de hombres. Y luego de esa experiencia, Jesús empieza a ponerle un sello, no solamente a los discípulos, sino a la iglesia que salió del Cristo resucitado. Sí, y decirle, ahora se levantan aquellos que van a ser los verdaderos pescadores de hombres. De aquí van a salir aquellos que van a poder alcanzar a otros para el ministerio. Aleluya. Porque los discípulos habían visto un milagro como pescadores, pero ahora lo estaban viendo como evangelistas. Aleluya. Qué bueno Dios. Lo último que nos deja saber es que en ese encuentro hubo un reconocimiento espiritual. Ellos reconocieron que estaban frente a Jesús. Y no solamente sobre la persona con la que habían caminado. Ahora ellos estaban palpando que estaban frente al Cristo resucitado. Eso tiene otro nombre, amados. Amén. Ellos lo vieron caminar, lo vieron llorar, lo vieron sudar sangre, lo vieron entregar su vida. Y cuando ya todo estaba perdido, ahora estaban celebrando su vida porque Él lo había dicho y estaban viendo el cumplimiento profético, amados. Por eso es que nosotros celebramos tanto que Cristo viene. Amén. Porque si Él resucitó, para nuestras vidas también está. Hermano, yo no conozco tu cansancio, pero el Señor sí. Hay gente que lo puede expresar, pero hay personas que tal vez están agotadas de tener procesos en su vida y permanecen en silencio. Hoy el Señor te pregunta, ¿tienes el alimento que necesitas? Escucha mi voz, porque yo te voy
no solamente a dar el espacio de que tú consigas el alimento que tú necesitas, sino que te voy a esperar en la orilla con mi alimento para restaurarte y bendecirte. Aleluya. Él te prepara el pan que necesitas. Usted sabe que es que el Señor le cocine. Santo. A ellos lo hace, pero espiritualmente nos prepara el pan. Sí, Señor. Así que yo te invito en esta mañana a que sepas que en tu caminar, cuando estés en la barca, el Señor siempre va a estar a la orilla. Siempre te va a esperar en la orilla. Si no tienes dirección, te la va a dar. Pero escucha su voz. Camina en amor. Corre en fe hacia donde está. Cumple su misión y permite que el Cristo resucitado se haga realidad en cada área de tu vida. Te invito a que te pongas en pie. Y yo quisiera saber si en esta mañana hay alguien que necesita a Cristo en su vida. Necesitar a Cristo en mi vida es que yo no le he dicho al Señor, Señor, yo quiero ser tu hijo. Y hoy me arrepiento de mi pasado. Y quiero que tú seas mi dueño y Señor. Si no has aceptado a Cristo, yo te invito a que lo hagas hoy. Pero si tú te sientes cansado o sientes que necesitas dirección en tu barca, hoy el Señor te dice, te estoy esperando en la orilla con alimento para ti. Si no has tenido alimento en este tiempo, hoy el Espíritu Santo te dice, yo tengo alimento para ti. Aleluya, tu nombre es Jesús. Habrá alguien que quiere oración en esta mañana. Aleluya. Adelante, amado. Pastor, cúbreme, amor. Habrá alguien más que en esta mañana dice, yo necesito al Cristo en mi vida en estos momentos. Porque estoy tratando y no veo nada. Y necesito que el Señor me dirija porque con mis fuerzas lo estoy tratando. Si hay alguien más, yo te invito a que pases al frente, quiero orar por ti. Mientras tanto, acompáñame a orar.